Hay momentos que nuestra salud se ve amenazada privándonos de una calidad de vida sin importar la edad debido a los dolores de espalda. Es por ello que desde la Clínica Quiropráctica Thompson te acompañamos en el proceso para que comiences a vivir nuevamente haciendo de la quiropráctica un nuevo estilo de vida a través de los ajustes manuales. Contamos con más de 33 años de experiencia ayudando a personas a tener una mejor calidad de vida. Clínica Quiropráctica Martín Thompson patrocina este programa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una entrega más de este programa nuestro, Varieté, en el que ya sabéis que repasamos constantemente, vamos rebuscando siempre asuntos que tienen que ver con nuestra ciudad, con nuestra idiosincrasia, con nuestra tierra en definitiva. Y hoy venimos a hablarle de un tema que seguramente le sonará a través de la palabra La Trocha. ¿Qué es eso de La Trocha? Pues tiene que ver con un camino, tiene que ver con la historia de Algeciras y tiene que ver con todo lo que hay alrededor de ese camino, y para eso, como siempre, vienen a hablarnos voces autorizadas que son nuestros colaboradores de excepción, en esta ocasión de la mano de la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño, de AEPA 2015, pues viene en representación de AEPA Pepe Moreno. Pepe Botti, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y acompañado también de excepción por el profesor José Juan Iborra, profesor, escritor, investigador de todo lo que tiene que ver con Algeciras. José Juan, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? Bueno, Pepe, en primer lugar, venimos a hablar, ¿no? Ya lo hemos introducido un poco el tema de La Trocha, ¿verdad? Correcto. Aquí tenemos a don José Juan Iborra Aznar. Yo creo que necesita poca presentación, doctorado en Filosofía y Letras, poeta, profesor de INE, es que tiene tantas cosas que sería prácticamente todo esto. Total. En resumidas cuentas, que bueno, aquí tenemos la suerte de tenerlo aquí y él va a hablar sobre La Trocha, Vía de las Estrellas. Y nada, destacar la gran persona que es, que si en algo destaca, que destaca en todo, en la persona es una maravilla de persona. Perfecto, José Juan, pues bueno, después de esta presentación ya encumbrado, ¿no? Para empezar a hablar sobre La Trocha, ¿verdad? Esto de La Trocha, que a muchos algecireños les sonará la palabra, también, pues, aparte hay una asociación que es La Trocha, ¿no? Pero tiene que ver también con otros asuntos que tienen que ver con el pasado de la ciudad, ¿no? Exacto. La Trocha era un primitivo camino que comunicaba Algeciras, y en general la bahía de Algeciras, con el occidente. Ese occidente lo podemos entender como el corredor de las Andas, que ponía en comunicación esta bahía de Algeciras con la antigua desembocadura del Guadalquivir. Desde tiempos protohistóricos, esa ha sido la vía de comunicación, porque es la vía más económica y menos distante que pone en comunicación el Mediterráneo con el Atlántico. Vivimos en una zona absolutamente privilegiada desde el punto de vista geográfico y yo siempre digo que los motores de la historia son dos. Uno es la geografía y el otro es la economía. Pues bien, la geografía y la economía se han unido en esta zona desde que existe el ser humano sobre la Tierra, y esa comunicación entre esos dos espacios geográficos tan potentes como el Mediterráneo y el Atlántico se han realizado a lo largo de la historia a través de este camino. Un camino que empezaba en la Plaza Alta, ¿no? Hombre, los caminos, como decía, los caminos empiezan donde el caminante empieza a andar. Por tanto, el camino empieza en la puerta de la zona de confort de tu casa. Pero como en un camino que unía la ciudad de Algeciras con el occidente,
Obviamente el punto de partida de ese camino era la Plaza Alta, que era, diríamos, el eje representativo por lo menos de lo que conocemos hoy como Algeciras moderna, a partir del siglo XVIII. Y desde la Plaza Alta iba hacia Occidente, siempre hacia Occidente, buscando ese destino que era la Laguna de las Andas y Jerez. Quiero decir, ¿no es un camino trazable ahora mismo en el imaginario desde la Plaza Alta? ¿O sí, por alguna... totalmente, incluso la toponimia está ahí, o sea, en esta ciudad nos hemos empeñado en olvidar nuestra historia y en cubrirla con una serie de capas y disfrazarla. Una de ellas es la propia toponimia, hemos cubierto los nombres primitivos de las calles y a la Plaza Alta desemboca la calle Jerez, que es la actual Ventura Morón, y esa calle Jerez que subía desde el pie de la torre de la Plaza Alta hasta donde estaba Mónaco y luego subía por Ruiz Tagle a San Isidro, esa era la calle Jerez. Luego, si esa era la calle Jerez, es porque era el camino para ir hasta Jerez. Después hay otra toponimia espléndida, que es creo que una vez llegamos a la plaza de San Isidro, la bajada de la plazoleta de San Isidro hacia el Secano, el nombre histórico de esa calle era la calle Los Guardas. Y era la calle de los Guardas porque es que ahí vivían los guardas que cuidaban la puerta de Jerez, que es otra de las cosas que nos hemos encargado de olvidar. O sea, la puerta de Jerez estaba en el cruce de la calle de los Guardas con María Auxiliadora y el Secano, donde estaba la vinícola y donde está prácticamente a la altura de Correos. Esa era la entrada a Algeciras desde Jerez y la salida a Algeciras hacia Jerez. Igual que Tarifa y Sevilla tienen su puerta de Jerez. Claro, su puerta de Jerez. Nosotros teníamos. Aquí había tres puertas principales. Estaba la puerta de Tarifa, que estaba al final de la calle Tarifa, que la toponimia está ahí, ¿no? La puerta de Jerez, al final de la calle Jerez, de la calle Los Guardas, y la puerta del Osario, del Fonsario, que luego se ha denominado como puerta de Gibraltar, que estaría al final de la calle Convento. Y por no desviarnos del camino, nunca mejor dicho en este caso, saliendo de la calle Los Guardas, ¿continuaría la trocha hacia Guamarina quizás? Continuaría, el recorrido está perfectamente documentado, bajaría a María Auxiliadora, al llegar a María Auxiliadora cogería la calle Vicente de Paúl, que es una calle en curva, sí, y atravesaría la actual Bajadilla. Y además, con fotografías aéreas se ve perfectamente. La Bajadilla es un barrio relativamente moderno, de mediados del siglo pasado, y son todas calles tiradas a cordel, rectas. Las únicas calles curvas de la Bajadilla son por donde pasaba la trocha, que era la calle Vicente de Paúl hasta la Plaza España, y de la Plaza España por la calle Santa María Micaela, que es la única calle curva de la Bajadilla. ¿Por qué es curva? Porque no es fruto moderno, por ahí pasaba el camino, claro, de época histórica, ¿no? Claro. Y estamos todavía en la Bajadilla, llegaría ya prácticamente al campo, ¿no? Porque en aquella época... Llegaría donde... No, se sigue, está perfectamente trazado, se sigue toda Santa María Micaela a lo que era la Huerta Mi Hacienda y llegaría a Pajarete. Ajá. Justo donde está la entrada del túnel grande por donde se soterró el río de la Miel. Ahí subiría un poco la Cuesta del Piojo, que era la toponimia histórica, hasta más o menos a media altura, lo que es Sagrado Corazón, y ahí ya sí se metería en campo. En campo, ¿no? Buscando la vía del tren y buscando ya la Rejanosa. La Rejanosa. Creo que tenemos alguna imagen, ¿no? Donde podemos ver un poco... Ahí hay imágenes que se pueden ver más o menos el trazado. Bueno, lo que le hemos querido dar título es que esta vía de la Estrella, sí, la Estrella tiene una relación directa con todos los caminos, no solo con este. O sea, la Estrella era una guía y tal, pero este especialmente es importante porque en el siglo XIII, cuando Alfonso X, el Sabio, conquista Jerez, él es consciente de que para asegurar esas conquistas cristianas, lo más importante es la conquista de Algeciras. Algeciras era el puerto más importante del Estrecho en aquella época, y todavía, y de mucho más del Estrecho, ¿no? Y él es consciente que mientras no controle el ejército cristiano castellano el puerto de Algeciras, los refuerzos, la entrada de continuos refuerzos desde África va a estar abierta. Entonces, él se plantea muy seriamente la conquista de Algeciras en lo que se conoce como la campaña del Estrecho, que va a durar más de 150 años. Le va a costar mucho conquistar Algeciras.
Entonces Alfonso el Sabio crea una orden militar que es la Orden de Santa María de España o Santa María de la Estrella. La crea en 1272. Y la función de esta orden, que es prácticamente desconocida, es la única orden de tierra y mar que se crea junto a la de Santiago, Calatrava, Alcántara y demás. Esta orden militar, aquí tenéis, esto que hay ahí es una vidriera moderna que está en el castillo de San Marcos del puerto de Santa María, que es donde estaba la sede central de esta orden de Santa María de la Estrella. Ajá. Y este es Alfonso el Sabio, con una de las cantigas y demás de Santa María y tal. Pues él la crea con el único y exclusivo fin de conquistar Algeciras. Monta una flota espléndida en los astilleros de Sevilla y una infantería tremenda, y se crea un sitio, Algeciras, en 1272, que termina con el más monumental de los fracasos. Prácticamente el reino de Castilla se queda sin flota, hay unas pérdidas de vidas humanas tremendas, hay una cantidad de cautivos que quedan presos aquí en Algeciras. Y al año siguiente, que el desastre de Algeciras fue el 79, y en el 80 tiene lugar el desastre de Moclín, otra pérdida tremenda del ejército cristiano, y Alfonso el Sabio cancela la orden, la desmantela, y todos los elementos de esta orden pasan a la Orden de Santiago. Y hay una serie de hitos por este camino de la Trocha que están marcados por la estrella, ¿no? El castillo de Torre Estrella, que da lugar, nombre a la ganadería de Torre Estrella, viene de ahí. Imagino que luego veremos, hay varios hitos en forma de estrella a lo largo del camino. Y queda como muy histórico a la par que poético. Qué curioso, ¿no? Y el propio camino tiene esos hitos, ¿no? Podemos seguir viendo, efectivamente hay más... Este es el recorrido que tiene la Vía de la Trocha. Está hecho a partir de un mapa militar de 1912. Como se ve claramente, se parte de Algeciras, y desde Algeciras va siempre hacia el oeste hasta la Torrejosa. La Torrejosa, esta es la zona más compleja porque tiene que atravesar toda la zona montañosa del parque, lo que actualmente es el Parque Natural de los Alcornocales. Y a partir de la Torrejosa ya se llega a la llanura de las Andas, al territorio de las Andas, y ahí ya gira hacia el noroeste en busca de... cruza el río Barbate, el río Almodóvar, luego las Andas, luego el Celemín, el Barbate, y ya va camino de Medina Sidonia, que era el otro hito importante. No había más ciudades, o sea, entre Medina Sidonia y Algeciras no había nada. O sea, de hecho, la laguna de las Andas pertenecía al término de Algeciras, y todos los que en la época medieval iban andando, obviamente, por este camino, todos se referían a ello como la Albuera de las Algeciras. La Albuera era el lago. Aquí en esta foto se ve, tracé más o menos la salida de la Trocha por el tramo más complicado, que es la subida de los montes, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay que subir dos puertos importantes, el puerto del Viento y luego el puerto de las Algeciras, que está a una altura de unos 400 metros. Eran importantes, pero eran perfectamente salvables, y todos los ejércitos durante toda la historia han pasado por ahí. Esto es en un plano también de Algeciras del año 29. Se ve más o menos el camino que se ve perfectamente, ¿no? Como parte ahí de la Plaza Alta, lo que veíamos antes. Sube por la calle Jerez, hace el ángulo recto que se ve más o menos por el centro, es la Plaza de San Isidro, y de ahí de San Isidro bajaría ya por la calle Los Guardas en busca ya de Pajarete, que son las curvas esas, lo que se ve ahí son los carteles de la Fuente Nueva y demás, ¿no? Esas curvas serían... Porque fijaros que va en paralelo al río, pero no va pegado al río, porque el río de la Miel se desbordaba con una facilidad tremenda. Antes llovía mucho más de lo que lleva ahora, y no va justo al lado del río. Va siempre por una cota no inundable para tener que evitar todos los desbordamientos. Esta es la calle Los Guardas, es una foto magnífica. Se ve arriba el árbol que había en la plazoleta de San Isidro. Y esta es la bajada de la calle Los Guardas, que tenía el nombre de los guardas, porque es que ahí vivían los guardas que custodiaban la puerta. Una estampa muy singular, ¿no? De época, ¿no? Y esta es la posada, la antigua posada, que tenía dos nombres, la posada de la Trocha o la posada de Jerez. Las grandes posadas, la gente con más experiencia, no voy a decir mayor, obviamente, ¿no? La gente con más experiencia la recordará, y es donde estuvo unos almacenes de González Troyano. Eso está en la esquina del Secano,
hay ahora en la esquina hay una tienda de tapicerías, Sí. creo, o algo así, ¿no? Y toda esa manzana era esta posada, y esta foto se ve perfectamente la estructura de posada. Esos arcos de medio punto y demás, ahí se ven los abrevaderos para que las caballerías pudieran beber, tenía un portalón enorme porque por ahí entraban los carros y tal, ¿no? Las posadas siempre se ponían justo en las entradas de las ciudades. Claro. Si había 3 puertas, pues aquí en Algeciras había 3 grandes posadas. Por la calle Tarifa estaba la posada de San Antonio, por la calle Jerez estaba la posada de la Trocha y por la calle Convento estaba la posada de la calle Convento, que estaba al lado del hospital militar. Esta es una prueba y esto es un trazado ya de la Trocha por la zona de la Bajadilla, que se ve las curvas estas de las que os hablé antes, que esas curvas coinciden con el trazado de las calles Vicente de Paúl Sí. y con la calle Santa María Micaela. Este es un grabado de Carlo Bossoni, espléndido del siglo XIX, de la época de los viajeros románticos, en lo que en esta época la Trocha pues cogió mucho uso y demás. Está un poco idealizado, pero estos viajeros están literalmente andando por el Cerro de Pajarete, por donde está ahora más o menos el centro comercial, Sí. ¿no? Que por ahí iba, por ese cerro, iba más o menos la Trocha. El camino. Ahí se ve más o menos el trazado del camino y cómo estos viajeros van paseando, van desplazándose por el camino este. Un cuadro espléndido de principio del 19. Aquí vemos cómo una vez que se pasaba Pajarete, estamos haciendo la Trocha hacia el oeste. Hacia el oeste. Estamos saliendo de Algeciras y yendo a Pajaré. Con las imágenes estamos recorriendo el camino, ¿no? Exacto. Una vez que se pasaba Pajarete, se llegaba al arroyo de la Cava. Esta es, para entendernos, este carril está todavía, hay un puente sobre este arroyo, este es el camino que todos conocemos como el camino de la Garganta del Capitán, ¿no? Sí, exacto. Se cruzaba este arroyo y ya a partir de ahí se empezaba a atravesar más o menos la campiña de Algeciras. Se subía hasta, esto es un hito espléndido, he puesto esta foto, más que nada, la foto es preciosa, pero no Sí. se ve lo que hay delante, que es el Ventorrillo de la Trocha. Ajá. Esto es un hito muy importante porque está como unos 120 metros de altitud. Luego, a finales del 19, hubo unos intentos o se corrió el rumor, más o menos, de que el Reino Unido quiso invadir a España. Entonces, el ejército español le encarga a uno de los mejores cartógrafos que había entonces en España, que era Federico Magallanes, le encarga un proyecto de fortificación del campo de Gibraltar ante ese temor que tenía de una invasión británica. Y este Federico de Magallanes se trae un equipo de trabajo espléndido y dibuja un mapa, que es el mapa de Algeciras y sus alrededores de 1888 a 1894, y el hombre lo que hace es fortificar los hitos más importantes. Y este hombre considera que la Trocha es el hito más importante, y considera que el Ventorrillo hay que fortificarlo. Y de ahí esa fortificación que se veía ahí un poquito... No, lo que hay ahora es que no se da pena, ahora lo que hay es una casetilla, ¿no? Una casetilla, sí, un aprisco de ganado y demás, ¿no? Justo un poco, justo debajo del Ventorrillo Sí. está esto que es lo único que nos queda del antiguo huerto de los Mellizos. Aquí se ve estas naranjas que forman parte de ese huerto, pues esos naranjos todavía dan naranjas. Sí. Justo detrás se ven los restos del edificio del huerto de los Mellizos. La portada es magnífica, la portada me recuerda, no es esto, la portada me recuerda totalmente a la espadaña de la Capilla de Europa, tuvo que hacerlo prácticamente casi el mismo Alarife. Esto es una muestra de la cantidad de cortijos y de gente que vivía por allí, por esa zona. O sea, ahora mismo eso está abandonado, Nada, campo. pero la población que había en toda esta campiña de Algeciras Sí. era bestial, ¿no? Sí, Ahí sí. vivía muchísima gente. Luego, esta foto está justo al lado de los... Es que este hinterland del Ventorrillo es tremendamente interesante. Aparte de las huertas y demás, estos son los pocos restos que nos quedan del antiguo balneario de la Fuente Santa, que era donde la alta burguesía de Algeciras acudía a tomarse los baños de agua ferruginosa. Eso que hay ahí, lo que hay detrás es las esclarecidas, el pico de las esclarecidas, y ahí pues se iban a pasar veraneos y pasar temporadas y demás,
la trocha pasaba justo por el lado y en un sitio pues muy entretenido. O sea, todos los viajeros que pasaban pues prácticamente tenían un paso este balneario, de lo que ya prácticamente quedan 4 piedras y poco más, vamos, ¿no? Dentro de ese hinterland, más o menos, del Ventorrillo, hay una serie de molinos. El arroyo del Botafuego, el que hace la garganta del capitán, está por ahí. Hay una serie de molinos espléndidos. Algunos, este es el molino de papel, pero está el molino de San José, el molino de las Cuevas y tal. Esto es una prueba de arquitectura, de arquitectura civil e industrial del 18, magnífica, y quedan todavía restos verdaderamente interesantes. Es verdad. Y demás. El paseo por aquí es interesante. Esta foto está hecha desde una vez que se sube el Ventorrillo de la Trocha. Ahí es donde empieza verdaderamente la parte más inhóspita del camino y la más hermosa, por otro lado, ¿no? Entramos ya en un bosque espléndido, está perfectamente, quedan los restos del enlosado del camino, de la calzada y demás, y hay una subida bastante importante que nos lleva al Puerto del Viento, que es la fotografía anterior. Si la podéis poner, la anterior, aquí. Esta era la primera imagen que los viajeros tenían de la bahía cuando venían desde Jerez. Desde Jerez, claro. Entonces, usando el camino, además. Sí, claro. Era, es una imagen de la bahía absolutamente espectacular, sí. Todavía hoy, ¿no? Todavía hoy, como tuvo que haber sido en aquella época. Todo desde Moratín o Richard Ford o Lord Byron, que todos estos pasaron por aquí, todos se paran ahí y todos describen esa vista que las deja a todos absolutamente fascinados, bueno. ¿No? Como hoy, ¿no? Bueno. Una vez que se cruza el Puerto del Viento, se entra en otro mundo segregado del mundo, que es el Cobujón de las Corzas. Eso es un cobujón, es una especie de cubeta natural protegida de los vientos, donde entramos en un bosque absolutamente primigenio. Este es el Llano de los Ladrones, la fotografía esta, que se llama así porque era uno de los sitios donde había más asaltos de los bandoleros. O sea, por los caminos pasaba absolutamente todo el mundo. Entonces, esa toponimia de Llano de los Ladrones es que efectivamente los viajeros eran asiduamente asaltados ahí. Y si me permite que te comente, yo creo que prácticamente que el turismo aventura, tal como hoy lo conocemos, casi empieza aquí con la Trocha. Porque a mediados del 19, todos estos viajeros románticos, viajar entonces era signo de dinero, o sea, cualquiera no viajaba, muchos de ellos viajaban buscando el morbo de ser asaltados. Y yo encontré documentación de un agente, le llamaban El Gallego, vivía en Sevilla, y este hombre pues era el encargado de acompañar a esos viajeros. Y entre las recomendaciones decía a los viajeros que compraran 2 o 3 relojes de bolsillo, que era lo que más les gustaba a los contrabandistas. Y hay una anécdota de un viajero alemán que viene y no lo asaltan. Y cuando llega a Algeciras le pide prácticamente una especie de reclamación al gallego, porque él había hecho el viaje para vivir la experiencia del asalto y no lo han asaltado y él indignado, y absolutamente indignado, y le devolvió el dinero el pago aquel. Este es uno de los parajes hoy absolutamente fascinante. Y esto, desde el Cobujón de las Corzas ya se cruza el arroyo del Botafuego y empieza ya aquí a hacer la subida del siguiente puerto, que el puerto de las Hecillas, que esta es una vista que se tiene de la Trocha desde las Corzas, desde el Tajo de las Escobas y demás, ¿no? Ahí se ve cómo va subiendo poco a poco. Las subidas son bastante aceptables, o sea, son subidas, se sube 400 metros, pero es una subida bastante cómoda y bastante tal, ¿no? Se ve que primero está la Sierra de la Palma, que es la que tenemos aquí delante, y luego va subiendo por la ladera oeste de la Sierra de la Palma buscando el puerto de las Hecillas, que es un espacio clave, dirimente y decisivo. Cuando se sube al puerto de las Hecillas se entiende ya que entramos en un mundo diferente, que es, aunque no sea la divisoria de aguas, hasta las Hecillas estamos en el Mediterráneo, y una vez que se llega a las Hecillas entramos en territorio atlántico. Y se nota en el bosque. El bosque, en el paisaje, en todo. Entonces, una vez que cruzamos las Hecillas, esta joya
que es una absoluta joya, totalmente desconocida, es propiedad privada, que es el antiguo caserío d'Ojén. Este caserío d'Ojén, esta construcción es de una construcción del siglo XVI y demás, y fue de los barones de Aleizaga, o actualmente es de otra familia de aquí de la provincia de Cádiz, y era uno de los espacios más importantes que había dentro de este territorio de la Trocha. Cuando os comentaba lo de este Federico de Magallanes, que intenta fortificar toda la Trocha como claro, es el camino más importante que comunica Algeciras con Cádiz. Él dice que otra de las zonas que hay que fortificar es los dos puertos, y este señorío de Ojén sería pues más o menos el centro de intendencia más importante, porque ahí calcula que dice que pueden dormir hasta casi 1 millar de soldados y demás, o sea que es uno de los espacios más importantes que había y sigue habiendo. Ahora mismo está impoluto, perfectamente restaurado y demás, ¿no? Y esta es la imagen que os dije, desde lo alto del puerto de las Algeciras, que si se mira al fondo se ven ya los molinos, sí. Esos molinos son ya los molinos de las andas, son los molinos ya de Facinas y tal, ¿no? Ya estamos saliendo de Algeciras, ¿eh? Eso sí, ya casi, sí, creo que esto ya es término de los barrios, me parece, esta parte de aquí, pero es un valle enorme, como se ve aquí, es un valle mucho más abierto, un valle además orientación oeste, por ahí entran todos los frentes atlánticos, la Sierra de Luna está aquí al lado, ahí uno de los sitios con más pluviometría de España, ¿no? Pero que es muy diferente a la parte mediterránea, que es la zona ya de Algeciras, que es mucho más cerrada, es mucho más boscosa, es mucho más laberíntica. Claro. Aquí empieza todo a abrirse, sí. Y además el camino sigue. Esta foto está tomada ya desde el otro lado, para entendernos, casi a espaldas de Facinas, ¿no? Y la foto anterior estaba tomada desde el fondo, desde el puerto de las Algeciras. Justo desde aquí está tomada la fotografía de lo que se ve en la siguiente. Sí. Esta foto es desde el puerto de Ojén. Esta es la verdadera divisoria de aguas. A partir de Ojén ya nace ahí el río Almodóvar, que desagua en el Atlántico, y hasta aquí nace prácticamente ríos que desaguan en el Palmones, que van a la vertiente mediterránea. Pero este puerto es prácticamente muy, muy cómodo y tal. Esto es otra de los detalles que os hablé de las estrellas. Ahí vemos que eso es la clave de una bóveda, no es castillo, pero casi como si lo fuera una especie de donjon, que es un castillo en miniatura. Es una torre, pero que lo tiene todo. Es todo pequeñito, pero tiene su patio de armas, su torre, ¿no? todo en pequeñito. Y la estancia principal, la clave de la bóveda, tiene esta estrella de 6 puntas. Que es la referencia a la estrella alfonsina, a esta orden de la estrella, ¿no? Es una torre espléndida. Hoy está totalmente cubierta por vegetación y demás, ¿no? Un sitio magnífico, un sitio además que históricamente tiene también una función clave, porque es el primer monte que encontramos después de la inmensa llanura de las Andas. O sea, ahí es donde estaba prácticamente la linde fronteriza entre, diríamos, el territorio cristiano y el territorio árabe, ¿no? Es un sitio verdaderamente recomendable que hay que estudiar y demás. Y esta es la última foto que os he puesto, que sería la visión. Claro, las Andas, sabéis que fue desecada en el año 69. Las Andas era la laguna, el lago interior más grande de la península de España. Y fue desecado en el año 69, y todavía los años muy lluviosos se forma esta especie de inundación, para que nos hagamos una idea de lo que debió ser eso, ¿no? Ser un lago espléndido. Y esta foto, lo que se ve al fondo, está desde allí a acá, ¿no? Esta foto está tomada desde Benalú, y los montes que hay ahí al fondo pues serían los montes de aquí de Algeciras y demás, para que se haga uno la idea del valor geográfico que debió tener esa laguna. Esa laguna, ¿no? Y aquí podemos estar hablando prácticamente del final del camino ya, ¿no? Bueno, del final del camino hasta las Andas. O sea, las Andas, claro, bueno. Este camino seguía hasta Jerez, y de Jerez a Sevilla, y de Sevilla a donde tú quieras llegar. Hemos tenido una gran habilidad, porque en el tiempo que nos da el espacio del programa en televisión hemos recorrido el camino entero, ¿eh? Hemos llegado a la meta. Interesantísimo, José Juan, interesantísimo, y se me quedan muchas preguntas, pero bueno, en el tiempo que nos queda todavía resolver algunas. Y, por ejemplo, el nombre, ¿por qué La Trocha?
Bueno, trocha en la RAE simplemente es un camino que va directo. Por eso, porque me suena, ¿no? A trochar, por ejemplo. Sí, sí, atrochar es acortar. Eso es. Y trocha es literalmente un camino que acorta. Luego, en la etimología está que es el camino más corto. El camino más corto que une la bahía de Algeciras con Cádiz. Sin embargo, siendo una palabra común, es una palabra que ha acabado muy ligada a la cultura local. Fíjate que incluso hasta un restaurante lleva el nombre, lo de ¿no? la trocha, sí. En Jerez también hay bastante, sobre todo en gente mayor, la gente se refiere a la trocha de Algeciras. Eso. En Jerez todavía, porque si vais por la autovía, por la autopista, está el puente de la Cartuja, que es un puente magnífico. Ese puente se construyó en época de Felipe II para la trocha de Algeciras, o sea que fue un camino verdaderamente importante. Pues la verdad es que interesantísimo este paseo. Hemos ido rápido, pero hemos llegado a este paseo que hemos hecho por la historia, por la cultura, por el contexto, por la naturaleza de nuestra tierra, y conocerlo, la verdad es que ha sido un gustazo. Seguramente tiene que serlo mucho mejor conocerlo en persona, ¿no? Andarlo, y eso pues seguro que tiene que ser una experiencia. José Juan, muchas gracias por venir y traernos este contenido tan interesante. Pues nada, gracias a vosotros por invitarme, un placer estar aquí. Y a EPA, por supuesto, Pepe, Benjamín, que está aquí, no lo ven ustedes, pero está aquí al otro lado de las cámaras. A EPA, como siempre, también muchas gracias por traernos contenidos y colaboradores tan inestimables. Y a vosotros, pues nada, fijaros el camino que hemos recorrido hoy, sin pretenderlo, pues hemos atrochado bastante por la cultura de nuestra ciudad y hemos conocido un trocito más de los que, como yo, no lo conocíamos, de esta parte de la historia de la ciudad que tiene que ver, pues fijarse, ¿no?, con el camino que de entrada o de salida, según fuera, y de toda la historia que lo rodea. Y ahí está, para conocerlo. Es tan fácil como acudir, seguir los pasos del profesor José Juan y contemplar esa belleza natural e histórica que tenemos a nuestro alrededor. Nosotros os dejamos, pero va a ser hasta la semana que viene, porque ya sabéis que continuamos, como siempre, con nuestro programa, con nuestros colaboradores y con más historias que ofreceros sobre nuestra tierra, sobre Algeciras, aquí en Varieté. Muchas gracias. Clínica Quiropráctica Martín Thompson patrocina este programa. Hay momentos que nuestra salud se ve amenazada privándonos de una calidad de vida sin importar la edad debido a los dolores de espalda. Es por ello que desde la Clínica Quiropráctica Thompson te acompañamos en el proceso para que comiences a vivir nuevamente haciendo de la quiropráctica un nuevo estilo de vida a través de los ajustes manuales. Contamos con más de 33 años de experiencia ayudando a personas a tener una mejor calidad de vida.